Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Bueno, la verdad, una mesa encantadora esta, la de esta noche, ¿eh? Digo, se cruzan las anécdotas, las cosas, los recuerdos, corrigiendo fechas y cuestiones, ¿no? Cuando comencé el programa, Julio decía, yo tenía la idea de que ellos al final me pudieran decir qué imaginaban de este sitio, ¿no? Cómo lo veían en el futuro. Y en función de eso, qué era lo que ellos vivían o cómo ellos vivían. Y Julio me dice, en realidad estábamos como que nos caíamos del mundo, ¿no? Claro. Y el aislamiento tuvo mucho que ver y condicionó mucho la vida en aquella época. Hablábamos de la tierra por un lado, pero hablamos de la salud también, ¿no? De la salud, incluso el carácter, yo creo. Porque carácter, cuando yo llegué a Buenos Aires, me di cuenta que el porteño, con el cual circunstancialmente me tenía que encontrar, era una persona abierta. En cambio, nosotros somos introvertidos. El hombre de la montaña, yo no me podía imaginar que había más allá de la montaña. Y le preguntaba a mi padre, ¿verdad? ¿Y para dónde queda Buenos Aires? Bueno, él me decía, para el norte. Claro. Para el norte. Así claro, que el límite era la montaña, el Martial. Y antes, no se, digamos, tampoco se paseaba, ustedes estaban en Ushuaia cuando no había chicos. Nada. Claro, era difícil comunicarse, si se iban en barco y se iban en barco de lado. Claro, no, únicamente a Buenos Aires, porque era la única vía de comunicación. El barco que tardaba 30 días para ir y 30 para volver. Ese era el único medio que tenían para comunicarse. 3 meses que quedaba allá. Y iban a Buenos Aires, no había ningún punto intermedio hacía todo. Bueno, yo cuando me tuve que ir, salí con un barco chico acá y transbordé en un barco de la compañía Menéndez, Betty, de la Anónima, en Río Gallegos. Porque el barco era chico, no hacía... Era un barco en realidad que lo había... El transporte de Ushuaia. ¿El Ushuaia o el Patagonia? No, el Ushuaia. A mí me tocó viajar en Ushuaia. Y lo habían... ya eso más en el tiempo, más... digamos, después de la década del 30 para acá, como ya se iba creciendo un poquito la población, destacaba un barco en estación acá, chiquito, que era el Patagonia, que iba hasta Gallegos, para que pudiera... Claro, darle un poquito más digamos, de comunicación. Entonces, al lugar. El transporte Ushuaia nuevo lo trajeron acá, con el nombre Ushuaia y todo, ¿no? Lo habían hecho acá en el Tigre. Y hacía el viaje hasta Gallegos. Y de ahí había que retomar en otro barco mayor porte. Vos sabés que yo pensaba, Marcelo, nosotros que tenemos nuestros hijos que se van a estudiar al norte también, digo, hay historias que se pueden trazar paralelas, ¿no? Lo que decía Julio recién, de ir a Buenos Aires, que el Fueguino era como más introvertido, como que le costaba. Uno reconoce como papá de chicos que están estudiando ahora en el interior del país, quizás en ciudades en donde nuestras familias viven, porque nosotros también vinimos acá, dejamos lo nuestro, tenemos una historia de desarraigo y de arraigo a este sitio, y los chicos fueguinos que se van a estudiar a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, siempre terminan juntándose. Claro. No pierden ese vínculo, tienen como una identidad. Y hasta a veces dejan su carrera porque no soporta a lo mejor el adaptarse a una ciudad tan grande, Y eso que hoy tenemos, toda la tecnología, desde internet al teléfono, al avión. Que podemos viajar, que no, es otra cosa. Y guste o no le guste al que vive fuera de acá, ¿no es cierto? Esta es una ciudad llena de tecnología que no hay en otras partes, y con mucha comodidad. En realidad con posibilidad al acceso. No, ahora, por eso yo estoy hablando de la hora. Claro. Pero la ciudad es más grande, digamos, más unida en todo, no tiene la tecnología que hay acá ahora. Ahora, hay momentos que cuentan, ¿no? Ustedes mismos han contado, permitime, Edith, que Ushuaia está en constante progreso, en constante cambio. Claro. Pero hay momentos que cuentan, han contado antiguos pobladores. Por ejemplo, la llegada del presidio alteró el ritmo de la pequeña aldea de entonces, Ushuaia, que ninguno de nosotros, ustedes lo vivieron.
Pero también se produce como una especie de retroceso cuando en el 47 se cierra el presidio de golpe, claro, vuelve a quedar un puñado de vecinos, pero se vuelve a llenar cuando de llegan los militares. italianos, Claro. 48, 49. Sí, hubo un impasse ahí. Claro. Y después ya con el tema de la ley de promoción industrial. Claro, claro, O sea, vos fijate cómo va Esa cambiando. fue. Antes Ay. la Marina. Claro, Claro, Marina. claro, la Después de Marina. ser Con el presidio cierre fue del Marina. presidio, la Marina. Vino la Eso Marina, le trajo pero, Claro. pero Marina le también trajo vida. tardó un poco en desarrollar, por Sí, hacer los pero Claro. fue desarrollando, Fue porque creciendo. costaba. Yo Digo, viví son ese hitos históricos. proceso. Ese proceso lo vivió. Yo lo José. viví porque cuando yo llegué, los presos se iban. Hasta tengo las fotos del barco, el río Santa Cruz, donde se embarcaban con su valijita y el traje a raya. Así que yo lo viví esos momentos. Usted vio, digamos, el cierre del presidio, Vi el ese cierre punto y histórico. vine a hacer la parte de base naval cuando se tomaba posesión. Claro. Tomaba posesión. Yo trabajaba fuera de la base, pero a su vez era el cadete que llevaba la correspondencia adentro y venir y los mandados y todo eso. ¿Y Así qué que yo pasó en viví. esa época en que cierra el presidio, comienza a tomar posesión la base? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo, no? ¿Cómo Bueno, la ciudad sí. se fue acomodando? Sí, hubo 2 años ahí que... No, porque- no. complicado. La gente trabajaba mira, normalmente Sí. y el Mucha pueblo gente se vivía incorporó de las a la oficina reparticiones, de la base. del trabajo de todos nosotros. O sea que como que migró, digamos, del Claro. trabajo del presidio a la base. A la base. Claro, sí. la base... Pero Julio decía 2 años que Claro, reacomodamiento. porque se fueron muchas familias porque ya tenían una antigüedad en la repartición Claro. y perdían todos los años de servicio, entonces tuvieron que trasladarse a otras dependencias penales. De modo que quedó un vacío así medio desarticulado, porque era una vida muy familiar la que teníamos nosotros. Se reunían las familias los domingos, en la época de verano se hacían excursiones, Se iba al campo. 2 familias se juntaban y se iban a hacer un asadito, porque Claro. a pocos pasos de acá ya Claro, le iba a estábamos en decir, pleno. iban al campo y al campo Sí, a la iban orilla. caminando, ¿no? Claro. En aerolínea. A la Olivia. Ah, mire usted. Trabajé en aerolínea y en aquellos años, yo trabajé Pero durante aerolínea, 10 años hasta ¿en que qué me época? A ver, Era- del Démonos. 50 no era al aerolínea, 60. era Aeropuerto. No, aeroposta. 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 Yo cuando Primero- me fui, Espere, fue Sí. primero aeroposta porque yo trabajé para aerolíneas. Sí, 10 pero años. debe ser de la década Pero 50 llegaba para adelante. aerolíneas, Sí. llegaba gente y al rato sabía la población quién era, a qué venía. Ah, sí. Era un pueblo chico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pueblo chico era? Pueblo- Es una Había anécdota. mucho rulero, ¿no? Pueblo chico, Era este grande. verídico, ¿eh? Era así. En el 53 se fundó el Colegio Nacional. Yo trabajé en el también ahí en 53, el sí. Sería el José Nacional. Martí. Que sería el José Martí, que empezó a funcionar en la escuela Don Bosco, ¿no? Bueno, Sí, Ahí y después comenzó. estuvo en la aduana Claro, y así. Y después estuvo en la esquina de Maipú, Exacto. en ese caserón viejo. hasta que se hizo el Sí. edificio. Y yo hice suplencia de secretaria, que era María del Carmen Rubino de Restovi, la secretaria. Cuando ella faltaba, yo la suplía, y Zulema Beban de tesorera. En la escuela. En Bueno, el colegio secundario. Ajá. También Este- Que es trabajé. hoy, lo decía Marcelo, el Sí, José Martí. estamos hablando también de, José Martí, y el edificio de, Maipú y Roca, Sí, una Right. caserona vieja que había que ahí. ya no Claro. está más, que es Que ahí funcionó la escuela 39 de aprendizaje para Que es al mujeres, lado, que yo fui para- secretaria ahí también. al lado, para el que Trabajó está por mirando, todos lados ahí. al lado de lo Sí. que es la legislatura, la Se ex legislatura, creó ese terreno. Claro. En el 75 se crea acá la primera oficina de recaudación previsional que hoy es ANSES. Ujú. Y yo me jubilé ahí siendo la jefa. Ok. De ANSES. Hasta el 85 estuve ahí. Estuvo Yo creo que- trabajando. Haciendo muchos- jubilaciones y pensiones y todo, que acá no había nada. Desde sus lugares, desde Sí. el trabajo o familia, Sí, han contribuido, yo insisto en esto, que han contribuido al desarrollo, al crecimiento de esta engrandecimiento ciudad. de esta Porque ciudad. ella habla de vialidad, habla en él, Sí. hay de aerolíneas y la parte educativa, Julio con la obra pública. Sí.
José con el trabajo de los planos, que capaz que lo cuenta después, pero también, por ejemplo, creador, uno de los fundadores del Club Andino Ushuaia, por ejemplo. Bueno, yo también estuve en esa, ¿eh? Bueno, también también. A ver, Club Andino Ushuaia, ¿cómo fue eso? 1956. 4 de noviembre. Claro, la primera reunión se hizo en la casa de los Wallner. Fundamos ¿Y qué pensaron? ¿Hay montaña? ¿Hay nieve? Montaña era el orgullo nuestro. Claro. Yo soy un amante de la nieve, el hielo y la montaña. Y entonces formamos una comisión, un grupito, que era Cisterna, Wallner, Garea. Wallner, que hay una pista con su nombre, ¿no? Que la tiene el Club Andino. Hicieron un refugio arriba, ¿eh? También. Sí. Estaba el refugio, Teníamos claro. refugio. Y a caballo era toda la cosa. ¿Y cómo era eso? O sea, ustedes decidieron... Y había que ir caminando. Un grupito con Se iba los caminando, esquís, se volvía caminando. con los esquís al hombro hasta el glaciar. Claro. Empezamos ahí. Toda la zona del Martial, Toda la zona ¿no? del Martial. La zona de la montaña. Era lo Los más fines de lindo, semana lo más se iban lindo. ahí. Sigue patinando es un experto patinador sobre hielo. Patiné toda la vida, de que vine los 17 años. Sigue patiné. patinando. Supongo Bahía Encerrada. La Barranca, 9 de julio, esas eran las pistas más inclinadas, 9 de julio. Y después las pistas, cuando ya se cierra la pasarela, la Bahía Encerrada, cuando se terminó de cerrar, ya eso se escarchaba. Entonces quedó una pista. Era toda una fiesta esa. Sí. Ustedes, yo viví donde ahora está Carrefour, yo vivía ahí. Siguen pasando publicidad, porque ya tiraron los dos No importa, es para que la gente se ubique. Y venía caminando hasta la esquina de San Martín y 25 de Mayo, donde está el Andino. Aerolínea. Ahí funcionaba Aerolínea. Aerolínea, sí. Y bueno, en aquel entonces había que caminarse todo, veces al día, con nieve hasta acá. Claro. Caminando había que hacer el camino. Y lo tenía que hacer por obligación. No llamábamos a nadie para que nos viniera a sacar la nieve. Ahí Cada conocí uno hacía camino. Aerolínea conocía Cada uno hacía camino. a David Veró. Era el... Ah, sí, fue mi jefe. Veró, sí. Que falleció también. Y ahora tenemos que controlar que se limpien las veredas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso tiene que ver con las ciudades que crecen, con las ciudades que se desarrollan. Ustedes cuentan esto de un pueblo pequeño. Yo quiero saber cómo la imaginaban a Ushuaia en aquella época. ¿Imaginaban que iba a crecer así? ¿Cuál iba a ser su rumbo? Yo nunca me lo imaginé. Ninguno de ustedes. Si éramos ignorados, la imaginación todo. Éramos ignorados por los mismos argentinos del norte. ¿Ustedes suponían que se iban a quedar así? Éramos felices, vivíamos así, éramos felices. La vivíamos contentos de cosas que había que picar leña, había que... Ahora suponían que siempre iban a estar así. Era lo hermoso. Sí. Aparte en el lugar donde yo vivo, la 245, acá, se iba a buscar la frutilla. Era monte. El calafate, claro. Y ahora no la hay frambuesa. Ahora no hay nada. Ni frutilla ni calafate. Claro, bueno, ese Acá es el donde estamos ahora era la frutilla más Pero ahí rica. no los hubiéramos conocido. Claro. No estaríamos acá haciendo el programa. Pero yo ahora me despierto y camino y me parece que estoy soñando con lo que veo en Ushuaia. Lleno de autos, cuando antes no había ni un auto. No, nada. Nada, había que hacerlo todo caminando. Finalmente, Julio, Y esa esos frase de que edificios. se caían del mundo, no hemos caído del mundo. No era Estamos real. más insertos en el mundo que nunca. ¿Y sabe qué? Yo tampoco Que me el lo mundo imaginaba. entero Tampoco teníamos teléfono. En la década de- eso En fue la otro década del tema. 80, Ese es otro 80, tema. Mira lo que dicen, yo digo que de chico no me lo imaginaba. Claro. Pero en la década del 80 ya ahí me di cuenta que esto tenía un futuro, porque ahí empezó a crecer en forma explosiva, ¿no? Es a partir Del 80 la ley de yo promoción. no estaba acá. Empezó en el 60, ya empezaron las obras Las con el grandes capitán obras, Campo, sí. digo, ese sí que fue un visionario. Campo fue uno de los Un gobernadores visionario. que Un más visionario. marcaron un punto de inflexión. Yo me en el acuerdo tema. de cuando estaba haciendo el hospital, le decía, pero ¿qué va a hacer este hospital? Es un elefante, pero esto para qué. El hotel Más Albatros. enojado estaban, no fue Cuando digno. hicieron el El hotel hotel. decía hasta loco. El albatros, Sí, sí, está loco. Trajo Bueno, menos el gas. mal que hizo el hospital que hizo, porque seguimos teniendo el Sí, mismo. bueno. Y es chico. Bueno, claro, ahora sí, por supuesto. Antes era porque la enorme, ¿para comunidad- qué? Tanto. Claro, pero Edith. decían. Edith, y ustedes, con 10 empleados que tenía el capitán Campos,
hizo lo que no hizo ningún gobierno hasta la fecha. Yo soy uno de esos. Y eso a pico y pala, a pico y pala, porque no había máquinas para hacer nada. Hizo eso. Hizo el Hotel Albatros, la hostería de la Pataya, la Caiquén, inauguró el camino a Río Grande, trajo el petróleo. Lo que no hizo ese hombre merece un monumento, pero de 100 en una metros época de altura. donde acá los recursos, bueno, era un territorio nacional. Los recursos, era una delegación del gobierno nacional, ¿no? Sí, eran delegaciones, sí. Y fue una época en donde, supongo, el gobierno nacional también había apoyado esta posibilidad de desarrollo. Sí, claro que sí, pero, si no, sí, no empezó porque yo siempre recomiendo que lean los 3 tomos del libro del padre Belsa. Si alguien los leyó, La Isla del Fuego. La Isla del Fuego. Ahí le cuenta la historia real de Tierra del Fuego y de Ushuaia, sacada de los archivos de la Nación. Cuando el presidente de la República, en este momento no recuerdo, le escribe al gobernador que cómo estaban abastecidos con médicos y víveres de Punta Arenas. Es que gracias a Chile tuvimos con las goletas de los Beban, médicos que venían acá, remedios, víveres, y le contestó el gobernador, ¿y qué quiere si acá viene un buque por año? Claro, o sea, el propio país se había olvidado de esta isla. Sí, señor. Si ni nos conocía. Y eso está sacado de los archivos de la Nación. Cuando tuve que viajar a Buenos Aires, bueno, los porteños son así muy abiertos, muy conversadores. Me dice, ¿vos dónde sos? Yo soy del sur. Pero, dice, de Bahía Blanca. Digo, no, Bariloche, un poco más lejos, de Ushuaia. Nadie lo conocía. Me cansé de explicar, digo, mira, allá para cualquier lado donde mires es una postal, es un lugar hermoso. No se lo podían imaginar, ni noticia. Y eso, bueno, era allá por la década del 40, y ahí dice que en el 75 todavía... estaban pidiendo que los reconocieran, ¿no? No, si no le mandaban una documentación porque estaban viendo qué ferrocarril llegaba acá. Sí, no, es verdad. Sí. Vamos a hacer una pausa, hacemos otra pausita y volvemos enseguida. El espejo.